Una empleada de limpieza negra descubre su propia foto enmarcada en la oficina privada de un multimillonario. Lena llevaba años limpiando la enorme mansión del multimillonario Thomas Granger, siguiendo siempre la misma rutina, sin cuestionarse demasiado. Pero un día, mientras quitaba el polvo de las enormes estanterías de su oficina, un destello le llamó la atención: una foto. No era una de las muchas reuniones de negocios de alto nivel, ni los retratos familiares que adornaban las paredes. No, esta foto era diferente. Era una imagen descolorida de una joven sonriente, llena de vida. Lena se quedó paralizada. Esa mujer era ella. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo podía estar su foto en la oficina de Thomas Granger? ¿Y por qué no se había fijado antes? Una oleada de confusión e incredulidad la invadió. Pero una cosa era segura: necesitaba respuestas. ¿Desde dónde me miran? Tengo muchísima curiosidad por saber cuántos de ustedes se han topado con algo que lo cambió todo. Lena llevaba más años trabajando como limpiadora para Thomas Granger de los que podía contar. Su mansión, una extensa finca a las afueras de la ciudad, era un lugar de grandeza y tranquila soledad. Siempre se había mantenido apartada, una pequeña figura mimetizada con el entorno, fregando suelos y quitando el polvo de las estanterías en silencio. La familia, y especialmente el propio Thomas, rara vez estaban presentes, lo que dejaba a Lena con su trabajo desapercibida. Había aceptado esta realidad, contenta con la simplicidad de su trabajo. La previsibilidad de su rutina le reconfortaba. Pero ese día, algo era diferente. La fotografía que la capturó no era uno de los muchos eventos suntuosos ni fiestas corporativas que llenaban las paredes de la oficina. Era una imagen descolorida y modesta de una joven sonriendo radiante, como congelada en una época más sencilla. No era una foto posada de un evento de la alta sociedad. No, era personal, la foto de alguien que alguna vez significó algo para alguien. Una sensación de familiaridad se agitó en el pecho de Lena al contemplar el rostro de la foto, su propio rostro. La comprensión la golpeó como una bocanada de aire frío. Había trabajado para Thomas Granger durante tanto tiempo y nunca había visto esa foto, pero aún así se exhibía con orgullo en su despacho privado. ¿Cómo pudo no haberla visto? ¿Cómo pudo no haber notado lo único que la conectaba tan íntimamente con ese hombre? El hombre que siempre había mantenido las distancias, que le había pagado por sus servicios y nada más. Le temblaban las manos mientras limpiaba cuidadosamente el marco, con la mente acelerada. ¿Por qué estaba esa foto en su despacho? ¿Por qué nunca la había mencionado? Lena nunca había hablado mucho con Thomas. Nunca había entrado en su mundo. Él era el poderoso multimillonario, y ella solo la mujer que limpiaba sus pisos. Pero esto era demasiado para ignorarlo. Las preguntas la atormentaban. Pasó el resto del día aturdida, con movimientos mecánicos mientras limpiaba. Pero su mente estaba en otra parte. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la foto. No se trataba solo de la imagen. Se trataba de lo que simbolizaba. ¿Por qué Thomas tenía su foto? ¿Era un error, una reliquia olvidada o algo más? Al volver a casa esa noche, la casa se sentía más vacía que nunca. El pequeño apartamento estaba frío y silencioso, un silencio casi ensordecedor. Lena estaba sentada en su sofá, mirando las paredes, mientras sus dedos recorrían distraídamente los bordes desgastados de una fotografía suya. Una foto de ella misma de joven y de su madre, tomada mucho antes de que hubiera oído hablar de Thomas Granger. La contempló un largo rato, preguntándose cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. Pero la foto en la oficina de Thomas, la de su rostro sonriente, parecía despertar algo más que una simple curiosidad. Al día siguiente, Lena estaba frente a la oficina de Thomas, con el corazón latiéndole con fuerza. Su mente había estado dando vueltas, intentando prepararse para lo que pudiera venir. No estaba segura de qué buscaba. Respuestas, confrontación o algo completamente distinto. Pero algo en ella le decía que ese momento podía cambiarlo todo.
Su mano se posó sobre el pomo de la puerta un buen rato antes de abrirla por fin. La habitación era exactamente como la recordaba. Enorme, fría en su lujo. Las sillas de cuero y las mesas de cristal, las estanterías llenas de baratijas caras y la decoración impecable que evocaba riqueza y poder. Pero hoy se sentía diferente. Hoy sentía como si las mismas paredes la estuvieran observando. Entró, con pasos lentos, pausados, cada uno cargado con el peso de lo que estaba a punto de preguntar. Thomas estaba allí, sentado en su escritorio como siempre, vestido impecablemente con un traje a medida, con una expresión tan indescifrable como siempre. Levantó la vista al entrar, y su mirada se suavizó momentáneamente antes de ocultar rápidamente cualquier emoción. Siempre había sido distante, profesional, sin cruzar jamás esa línea invisible entre jefe y empleado. Lena se quedó allí, sin saber cómo empezar, con los pensamientos confusos. Por un momento, solo pudo oír el sonido de su propia respiración, superficial y nerviosa. «Vi algo hoy», dijo él, con la voz más firme de lo que se sentía. «Una fotografía. Es mía en tu oficina». Thomas no reaccionó de inmediato. Su mirada se posó brevemente en la foto en cuestión y luego volvió a ella. «Ya veo», dijo en voz baja, con una voz tranquila, pero con un matiz que Lena no supo identificar. «¿Cómo la encontraste?» Lena dudó. «No importa cómo. Lo que importa es por qué la tienes ahí». Por primera vez, el rostro de Thomas pareció suavizarse un poco. Dejó el bolígrafo que sostenía y se reclinó en la silla, sin apartar la mirada de ella. «Lena», empezó lentamente. «Hay algo que necesito decirte». El corazón de Lena dio un vuelco. Allí estaba, el momento que tanto había temido y anticipado. No tenía ni idea de lo que iba a decir, pero sabía que tenía que ser algo grande, algo que le cambiara la vida. «Soy tu padre», dijo con una voz sorprendentemente suave. Las palabras impactaron a Lena como un maremoto, dejándola sin aliento. Se tambaleó hacia atrás, aferrándose al respaldo de una silla. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? Eres mi padre». Negó con la cabeza con incredulidad, intentando comprenderlo a toda prisa. Este hombre, este multimillonario, el que la había contratado, pagado y mantenido las distancias durante todos estos años. Él era su padre. No tenía sentido. Había pasado su vida sin él, había crecido con su madre, quien siempre hablaba de él con amargura e ira. Y ahora, después de todos estos años, él estaba allí diciéndole que era su padre. Thomas exhaló un profundo y cansado suspiro. «Sé que es mucho para asimilar, pero he mantenido las distancias por una razón. Pensé que era mejor para ti tener una vida sin mí. Me mantuve alejada porque creía que solo te haría las cosas más difíciles. No quería perturbar tu vida, Lena». El pecho de Lena se encogió al sentir una oleada de ira y confusión. «Nos dejaste», susurró con voz temblorosa. «Solo nos dejaste a mi madre y a mí. ¿Cómo pudiste hacer eso?» Thomas bajó la mirada hacia sus manos, visiblemente luchando con el peso de sus palabras. «Nunca quise dejarte, pero a veces las decisiones que tomamos no son tan claras como nos gustaría. Pensé que alejarme te daría una mejor oportunidad de ser feliz. Siempre te he cuidado desde la distancia, pero nunca tuve la intención de hacerte daño». El corazón de Lena estaba destrozado. No sabía cómo sentirse. Quería odiarlo, gritarle por abandonarla a ella y a su madre, por tomar las decisiones que las llevaron a tanto dolor. Pero había algo en sus ojos, algo que le decía que decía la verdad, o al menos parte de ella. Por primera vez en años, Lena se permitió sentirse vulnerable. La ira, la confusión y el dolor se arremolinaban en su interior. Pero también había algo más, un destello de esperanza. ¿Podría perdonarlo? ¿Podría permitir que este extraño volviera a ser su padre? Los días posteriores al enfrentamiento de Lena con Thomas Granger eran un borrón. Continuó trabajando en la mansión, pero su mente estaba a kilómetros de distancia.
Cada vez que pasaba por delante de su oficina, sus ojos inevitablemente se dirigían a esa fotografía, su propio rostro sonriéndole como congelado en el tiempo, esperando a que comprendiera algo que aún no había podido captar. Las palabras que él había pronunciado aún resonaban en su mente. Soy tu padre. Se sentían irreales, como algo salido de un sueño. Había pasado tantos años pensando en él como una figura distante, una parte imposible de su pasado. Pero aquí estaba, y aún así la confusión persistía. ¿Podría aceptarlo después de tanto tiempo? ¿Podría perdonarlo por los años de silencio, la ausencia, el abandono? La mente de Lena luchaba con estas preguntas, dividida entre el anhelo de un padre que nunca había conocido y la ira que latía bajo la superficie. El vínculo que debería haber existido entre ellos estaba fracturado, como un jarrón roto que nunca podría volver a recomponerse de la misma manera. Pero a pesar de sus sentimientos de traición, había una parte de ella que quería creerle a Thomas, quería creer que realmente se había preocupado por ella, que sus razones para mantenerse alejado habían sido un amor equivocado. Por la noche, después de otro largo día limpiando la mansión, Lena se sentaba junto a la ventana de su modesto apartamento, contemplando la ciudad. Las calles estaban bañadas por el suave resplandor de las farolas, y el zumbido distante del tráfico parecía transmitir una sensación de fin. Pensó en su madre, quien la había criado sola después de la desaparición de Thomas. Su madre nunca había hablado mucho de él. Solo unas pocas palabras amargas aquí y allá sobre el hombre que los había dejado sin nada. Lena había crecido creyendo que su padre era un hombre que simplemente se había marchado, sin mirar atrás. Ahora, con la verdad frente a ella, no sabía qué pensar. ¿Era el mismo hombre que los había abandonado a su suerte? ¿O el tiempo lo había cambiado? ¿De verdad la había estado cuidando todos estos años, como afirmaba, o solo había sido otra figura distante acechando en él? ¿Qué había pasado en su vida? Una noche, recibió un mensaje de Thomas. Era breve, pero sus implicaciones eran profundas. Lena, entiendo si no estás lista para hablar, pero espero que me des la oportunidad de demostrarte que estoy aquí ahora, que quiero ser parte de tu vida. Las palabras la conmovieron, pero también la enfurecieron. ¿Cómo se atrevía a pedirle una oportunidad después de tanto tiempo? No era tan sencillo. ¿Cómo podía confiar en él cuando había estado ausente durante tantos años? Pero incluso mientras la ira le quemaba el pecho, no pudo evitar sentir un atisbo de algo más. Una esperanza, tal vez, una pequeña esperanza de que, solo tal vez, pudiera haber una oportunidad para reconstruir lo que se había roto. A la mañana siguiente, mientras Lena se dirigía al trabajo, se encontró caminando con el corazón apesadumbrado. El aire era fresco, la brisa otoñal le tiraba de los bordes de la chaqueta. Pasó por las tiendas y cafeterías que conocía, el mismo camino que había recorrido innumerables veces. Pero hoy, todo se sentía diferente. Hoy, su mundo había dado un giro radical. Ya no era solo una empleada de la limpieza en la mansión de Thomas Grers. Era la hija del dueño. Al llegar a la mansión, dudó frente a su oficina, con la mano de nuevo sobre el picaporte. Había pasado tantos años en ese lugar, pero sentía como si estuviera entrando en un mundo nuevo. Un mundo donde Thomas no era solo su jefe, sino su padre. Respiró hondo y abrió la puerta. Thomas estaba sentado en su escritorio, con la misma serenidad de siempre. Pero esta vez, había algo diferente en su actitud. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un breve instante, la habitación pareció contener la respiración. Lena, dijo en voz baja, pero llena de emoción. Sé que ha sido mucho para asimilar, y entiendo si estás enojada conmigo. No tengo derecho a pedirte perdón, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora. Estoy aquí para ti. Lena se quedó quieta un momento, sin saber qué decir. La ira, el dolor, la confusión, todo seguía ahí, burbujeando bajo la superficie. Pero no podía negar el dolor en su pecho, la atracción hacia el que había estado ahí todo el tiempo, incluso cuando no lo sabía.
No sé qué pensar, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. He pasado toda mi vida preguntándome dónde estabas. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué te fuiste? Thomas suspiró, con los ojos llenos de arrepentimiento. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que te estaba dando el espacio para crecer sin las complicaciones de mi presencia. Estaba equivocada, Lena. Fui una cobarde. Nunca quise hacerte daño. Solo, no sabía cómo ser el padre que merecías. Se le cortó la respiración mientras procesaba sus palabras. Los años de ira, de preguntas sin respuesta, parecieron disolverse un poco, pero el dolor, las cicatrices seguían ahí. Había construido su vida sin él, y ahora que él estaba allí intentando enmendar el daño, se sentía abrumadora. No sé si puedo perdonarte, dijo Lena con voz temblorosa. No sé si puedo simplemente dejar atrás todo lo que ha pasado. Thomas asintió, comprensivo. No espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas. Lena lo miró durante un largo momento. El silencio se extendió entre ellos. Sentía un peso en el corazón. Sin embargo, había una parte de ella que no podía evitar sentir algo que no había sentido en años. Esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría haber una oportunidad para reconstruir lo que había sido. Perdido. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. A veces lo más difícil es aprender a perdonar, pero también lo más poderoso. Mientras Lena estaba allí, con la mente acelerada, sonó el teléfono de Thomas. Su expresión cambió instantáneamente de la calma a la preocupación. Disculpa, necesito atender esto, dijo, saliendo de la habitación. Lena se quedó sola, con el peso de la conversación sobre ella. Pero al mirar la foto en el escritorio, su foto, se dio cuenta de que este no era el final. Era solo el principio. Los días posteriores a la conversación con Thomas fueron borrosos. Lena no podía quitarse de encima el peso de sus palabras, ni olvidar las emociones conflictivas que se arremolinaban en su interior. El hecho de que él hubiera regresado a su vida después de todos estos años era mucho que procesar. Su corazón oscilaba entre la ira, el miedo y un profundo y doloroso anhelo por algo con lo que siempre había soñado. Un padre que la cuidara, que estuviera allí, que la amara. Pero solo. Tan pronto como apareció un destello de esperanza, la duda regresó, arremolinándose como una tormenta en el horizonte. ¿Era esto real? ¿Era realmente sincero? ¿O solo intentaba aliviar su propia culpa por años de ausencia? Durante los siguientes días, Thomas intentó contactar con Lena de nuevo. Al principio, con pequeños gestos, ofreciéndole un café cuando venía a limpiar la mansión, preguntándole si necesitaba algo, pero cada vez dudaba. No era que no quisiera conectar con él. Era que el dolor de ser abandonada. O tanto tiempo. Era demasiado. Una mañana, mientras Lena limpiaba el polvo de las estanterías del pasillo, vio a Thomas bajando las escaleras con el rostro desgarrado por la preocupación. Se detuvo justo antes de ella. Sus ojos se encontraron con los de ella con una ternura que le hizo sentir una opresión en el pecho. Lena, empezó con voz suave. Necesito hablar contigo. Ella percibió la urgencia en su tono y lo siguió a su despacho. Su mente corría. No estaba segura de lo que iba a decir, pero la inquietud que crecía en su interior le decía que no iba a ser fácil. Lena, hay algo que necesitas saber, dijo Thomas, sentándose en su escritorio y mirándola. Tenía las manos tensas, los dedos apretando los brazos de la silla. He tomado algunas decisiones últimamente, decisiones que pensé que serían lo mejor para ti, pero ahora me doy cuenta de que solo han complicado las cosas. El corazón de Lena latía más rápido. Su cuerpo se tensó. No estaba segura de qué esperar. ¿Era este el momento en que él se alejaría, como lo había hecho años atrás? ¿De qué estás hablando?, preguntó Lena con la voz ligeramente temblorosa. Hay algo en la forma en que me he mantenido al margen de tu vida. Algo que debería haber hecho de otra manera.
Su voz titubeó. La verdad es que he estado luchando conmigo misma, preguntándome si debería contarte el resto. Lena sintió un nudo en el estómago. Algo en sus palabras le provocó un escalofrío. No tienes que decirme nada si no estás lista, dijo, con la voz más baja de lo que pretendía. No estoy segura de poder con más secretos. Thomas se levantó, paseándose frente a su escritorio. Tenía la mirada fija en el suelo, y por primera vez desde que lo conoció, Lena vio un atisbo de vulnerabilidad. Nunca quise que las cosas siguieran así, pero ahora es demasiado tarde. Su voz era apenas un susurro. Te he estado rastreando, vigilándote en secreto. Me aseguré de que tuvieras todo lo que necesitabas, aunque yo no estaba allí. Lena contuvo la respiración. ¿Qué quieres decir con eso de mirarme? Su voz estaba cargada de incredulidad. Me has estado observando todos estos años. Has estado ahí, observándome como una extraña. Sus palabras eran como puñales. El dolor que había enterrado durante tanto tiempo afloraba a la superficie. El rostro de Thomas se contrajo de arrepentimiento. Sí, admitió con la voz llena de dolor. Pero no porque quisiera hacerte daño. Quería ser parte de tu vida, pero no me atrevía a enfrentarte, a afrontar lo que había hecho. La mente de Lena daba vueltas. Esta revelación, el hecho de que la hubiera estado vigilando en silencio, la hacía sentir más como un objeto al que vigilar que como una hija a la que amar. ¿Cómo pudo mantenerse alejado tanto tiempo, vigilándola todo el tiempo? ¿Cómo era eso de amor? No lo entiendo, dijo Lena con la voz quebrada. Nunca viniste a buscarme. Ni siquiera intentaste llamarme. Y ahora me dices que me has estado observando como si fuera una especie de proyecto. ¿Eso es lo que soy para ti? La expresión de Thomas se ensombreció, su culpa evidente. No, Lena. No eres un proyecto, pero tenía miedo. Miedo de arruinarlo todo para tú. Tenía miedo de que solo te causara más dolor. Lena apretó los puños a los costados, su rostro enrojecido con una mezcla de ira y dolor. El dolor de haber sido abandonada durante tanto tiempo, el vacío que había definido tantos años, ahora se sentía aún más agudo. ¿Cómo pudo ocultarle todo esto? ¿Cómo pudo mantenerse alejado cuando tenía el poder de acercarse? Pero no lo entiendes, continuó Thomas con voz suplicante. Pensé que la mejor manera de amarte era darte espacio, dejarte tener una vida sin mí. Sin ti, repitió Lena con amargura, alzando la voz. No me amabas, Thomas. Nos dejaste a mi madre y a mí a nuestra suerte. No nos diste espacio. Nos abandonaste. Y ahora crees que todo va a estar bien. Las palabras de Lena flotaron en el aire como una gran carga. Y durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El silencio era asfixiante, lleno de verdades no dichas y roto. Pedazos. No sé cómo arreglar esto, dijo Thomas en voz baja, con voz derrotada. No puedo deshacer el pasado, pero necesito que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Lena lo miró fijamente, con la mezcla de emociones furiosas en su interior. Quería gritarle, desahogarse, pero más que eso, quería la verdad. Quería que el hombre que tenía ante ella comprendiera la profundidad del dolor que le había causado. Y no sé si puedo perdonarte, dijo en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas que tanto había luchado por ocultar. No sé si puedo dejar atrás todos los años que he pasado sin ti. Me quitaste eso. Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas, y por primera vez, Lena vio la crudeza de su arrepentimiento. El hombre que parecía tan intocable, tan distante, finalmente se rompió frente a ella. Y en ese momento, mientras él estaba frente a ella, se dio cuenta de que su padre, su verdadero padre, no era una figura de su pasado para ser resucitada. Era un hombre que había cometido errores como cualquier otra persona. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación como esta? Un momento en el que alguien es un. La ausencia dejó una marca difícil de sanar. Comparte tu opinión en los comentarios.
Me encantaría saber cómo has lidiado con decisiones difíciles y el perdón. Lena le dio la espalda, secándose las lágrimas. Pero mientras se dirigía a la puerta, oyó un sonido, un suave golpe. Lena, dijo Thomas, con la voz llena de emoción. Por favor, no te vayas. Todavía no. No puedo volver a perderte. Su mano descansaba en el picaporte, con el corazón adolorido. ¿Cuál era la decisión correcta? Podría irse o se quedaría y finalmente enfrentaría la verdad de lo que había perdido todos estos años. Lena permaneció con la mano en el picaporte, con el corazón acelerado. La voz de Thomas, llena de emoción, resonó en el espacio entre ellos. Por favor, no te vayas. Todavía no. No puedo volver a perderte. Sus palabras eran pesadas, cargadas de desesperación, y por primera vez desde que entró en la mansión, sintió un atisbo de algo que no se había permitido sentir en años. Vulnerabilidad. Se quedó quieta un largo instante, mientras su mente la arrastraba en diferentes direcciones. Por un lado, estaba el deseo de alejarse, de escapar de la confusión y la crudeza de todo. Después de todo, irse había sido más fácil. Había sido más fácil crecer enojada y resentida, enterrar la verdad en lo más profundo de su ser y nunca enfrentarla. Pero por otro lado, había una atracción, un profundo anhelo de conexión, de respuestas, de reconciliación. ¿Podría realmente alejarse de la posibilidad de algo más? ¿Podría cerrarle la puerta a esta segunda oportunidad? Se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Thomas. Ya no había arrogancia, ni distancia. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento y esperanza, una combinación tan cruda que casi le rompió el corazón. Nunca lo había visto así, vulnerable, arrepentido, humano. Y por primera vez, pudo ver al hombre detrás del traje, el multimillonario que se había estado escondiendo de la vida, temeroso de cometer los mismos errores 2 veces. ¿Por qué nunca intentaste volver? La voz de Lena era suave, pero llena de dolor. ¿Por qué esperar hasta ahora? Thomas bajó la mirada. Creí que te estaba protegiendo. Creí que estabas mejor sin mí. No podía afrontar lo que había hecho. Y temía que no me quisieras en tu vida. ¿Pensaste alguna vez en lo que quería? Preguntó Lena, con la voz temblorosa, una mezcla de ira y dolor. ¿Pensaste alguna vez que podría haber querido a mi padre? ¿Qué podría haberte necesitado todos estos años? El rostro de Thomas se suavizó. Todos los días, Lena. Todos los días pensaba en ti. Nunca quise hacerte daño, pero pensé que estabas mejor sin mí. Dio un paso hacia ella. Estaba equivocada. Debería haber estado ahí. Nunca debí haberte dejado. El corazón de Lena vaciló, dividido entre los años de dolor y el hombre que tenía ante ella, tan roto y lleno de arrepentimiento. Sus palabras la alcanzaron. ¿Pero podrían sanar las heridas que habían supurado durante tanto tiempo? Cruzó la habitación lentamente, cada paso cargado con el peso de todo lo que habían pasado. No puedes simplemente disculparte y esperar que todo esté bien, dijo con voz firme a pesar de las emociones que la embargaban. No puedes simplemente borrar el pasado. No funciona así. Lo sé, susurró Thomas con la voz llena de dolor. Lo sé, pero te pido una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que estoy aquí ahora, que quiero arreglar las cosas. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de tu futuro. Lena se quedó frente a él, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El hombre que había sido una sombra en su vida durante tanto tiempo finalmente estaba ante ella, vulnerable, arrepentido, ofreciéndole algo que había deseado durante tantos años. Respuestas, un cierre, una oportunidad para reconstruir lo que se había roto. ¿Pero podría confiar en él? ¿Podría dejarlo volver después de todo? Hubo un largo silencio entre ellos. Thomas no se movió, no habló, solo esperando a que ella tomara la decisión. Lena podía sentir el peso del momento, los años de dolor, los años de silencio. Podía sentirlo todo oprimiéndola, exigiendo una respuesta.
Sus ojos buscaron los de él, buscando cualquier indicio de insinceridad. Pero no había nada. Ni mentiras, ni excusas. Solo un hombre que había cometido un error y estaba tratando de enmendarlo. Por primera vez, Lena se dio cuenta de que Thomas no era solo el hombre que la había abandonado. Era un hombre que había estado intentando, a su manera, cuidar de ella. Había sido un fantasma en el fondo, temeroso de acercarse demasiado, temeroso de perturbar su vida. No sé si puedo perdonarte, dijo Lena con voz temblorosa. No sé si puedo olvidar todo lo que pasó, pero tampoco sé si quiero seguir cargando con este peso sola. Ya no quiero estar enojada. Solo quiero paz. Los ojos de Thomas se llenaron de emoción. No espero perdón, Lena. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Y si alguna vez quieres reconstruir lo que perdimos, te estaré esperando. El corazón de Lena sintió que por fin volvía a respirar. No era una resolución completa, todavía no, pero era el comienzo de algo. Ella no.